Vamos a ponernos en pie para la lectura de la palabra. Marcos 12, del 28 al 34. Acercándose uno de los escribas que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó: ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús le respondió: el primer mandamiento de todos es: oye, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Entonces el escriba le dijo: bien, maestro, verdad has dicho, que uno es Dios y no hay otro fuera de él. Y el amarle con todo el corazón y con todo el entendimiento y con toda el alma y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo, es más que todos los holocaustos y sacrificios. Jesús entonces, viendo que había respondido sabiamente, le dijo: no estás lejos del reino de Dios. Y ya ninguno osaba preguntarle. Oremos. Padre, gracias por tu bendita palabra que es predicada cada domingo, Señor, no solamente aquí, sino en todos los lugares del mundo. Nos regocijamos, nos gozamos, Señor Dios, en la extensión de tu reino. Te pedimos que seas dándonos ese entendimiento, esa comprensión, para poner por práctica tu palabra. Te lo pedimos, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Podemos sentarnos, hermanos. De nuevo, siempre lo digo, debemos recordar el contexto, es muy importante. Estamos en la última semana del ministerio del Señor Jesucristo. Era la fiesta de la Pascua, el momento cuando el Señor sería sacrificado. Después de la entrada triunfal, como hemos visto, pues hay ciertos eventos que ocurren. Entonces tenemos la entrada triunfal, la purificación del templo. Varios grupos entre los judíos empiezan a cuestionar al Señor sobre diversos temas como la autoridad, los impuestos, la vida después de la muerte. Incluso los fariseos se unen con otro grupo que eran los herodianos, que eran un grupo más bien político, un aliado con poder político para ellos, les beneficiaba, y con esto ellos pretendían hacer un ataque más eficaz contra el Señor. Las intenciones de esas personas era encontrar en el Señor alguna falta, alguna palabra que él dijera, algún error para desacreditarlo delante del pueblo y poderlo llevar también al gobierno romano. Ellos querían matarlo, pero ellos no podían ejecutar esa sentencia directamente, sino que tenían que hacerlo por vía legal, y también querían mantener que el pueblo estuviera de parte de ellos. Ellos temían al pueblo. Entonces no querían perder su lugar y prestigio en esta sociedad, y no podían ejecutar independientemente la sentencia de muerte. Eso era algo que solo Roma podía hacer. El día de hoy vamos a ver, en primer lugar, una prueba rabínica del conocimiento de las Escrituras. El Señor es puesto aquí a prueba en su conocimiento y sabiduría. Según las dinámicas académicas de este tiempo, algunos rabinos eran expertos en debatir cuál mandamiento en la ley era mayor o menor. También algunos se enfocaban en comprimir o extender la ley con múltiples aplicaciones. Esto era común en este tiempo. Desde luego, toda la palabra de Dios es importante, pero sabemos que es verdad que hay algunas cosas que son de mayor importancia y centralidad y relevancia que otras. Comprimir y extraer es difícil. También debemos saber que no todo lo que dice la Escritura de un tema lo vamos a encontrar en un solo lugar, en una sola página, sino que la sistematización y exposición de las grandes doctrinas en la historia han sido fruto de un estudio diligente de todas las Escrituras, de todo el consejo de Dios. En segundo lugar, veremos el mandamiento más importante y sus implicaciones. Amar a Dios con todo nuestro ser y a nuestro prójimo como a nosotros mismos tiene unas dimensiones enormes. Tanto así que el Salvador ha sido enviado para la reconciliación con Dios, y en esto la reconciliación con todas las cosas y también con nuestro prójimo. Él es el único que ha cumplido
perfectamente este mandamiento. El Señor se complace de un corazón humilde y dependiente, un corazón que obedece en amor reverente a su voluntad revelada. En tercer lugar, veremos que tener el conocimiento y la doctrina correcta pues no es sinónimo de estar en el reino de Dios. Sin embargo, hay aquí una invitación motivadora del Señor a quienes han llegado a este claro entendimiento para no conformarse solo con eso, con tener la información correcta, sino entrar y ser parte del reino de Dios activamente. Y eso es sencillamente aceptar el señorío de Cristo. El pasaje dice, acercándose uno de los escribas que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien. En los pasajes anteriores vimos que el Señor respondió a los saduceos refutando sus ideas equivocadas sobre la doctrina de la resurrección. Recordemos que los saduceos eran personas racionalistas, ellos no creían en lo sobrenatural, negaban la existencia de ángeles y de espíritus y pensaban que la vida y la relación con Dios concluía con la muerte. O sea, llegar a la muerte, las personas eran prácticamente para ellos como aniquiladas, como que desaparecían o caían en un sueño donde desaparecían, pero realmente no creían en la vida después de la muerte. El Señor les mostró que ellos eran ignorantes de la misma palabra de Dios, del poder de Dios para obrar la resurrección. El Señor con su respuesta les dejó sin palabras y los que presenciaron esto fueron testigos de una terrible derrota. Y en el texto paralelo a nuestro pasaje vemos que los fariseos, que sí creían en la resurrección, envían a uno entre ellos, y es un escriba, lo envían en su representación. Vaya conmigo a Mateo 22, del 34 al 35. Eso es muy importante porque Mateo nos da algo más, nos muestra que era uno entre ellos que fue enviado por los fariseos. Entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una, y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle diciendo. Entonces los fariseos celebraron por un momento la derrota de los saduceos porque eran enemigos. Recordemos que tenían esas diferencias doctrinales, pero definitivamente ellos no estaban tampoco de parte de Jesús. Ellos tal vez, al ver que el Señor estaba en lo correcto y de acuerdo con ellos en este punto, trataron de probarle más profundamente para mostrar esa diferencia al pueblo. No somos de los mismos, ¿no? Tenemos esta idea en conjunto de la resurrección, esta doctrina, pero tampoco es para que seamos amigos, ¿no? Es notable que aunque estuvieran de acuerdo con Jesús en la doctrina de la resurrección, aquí dice, el intérprete de la ley preguntó por tentarle, y es clara la intención. Los fariseos seguían atacando al Señor con estas preguntas capciosas para hacerle caer en alguna cosa que lo pusiera en problemas. Entonces envían a uno de ellos ante Jesús y es también un escriba. Un escriba era alguien en general que hacía registros escritos, pero especialmente ellos estaban encargados del copiado del texto bíblico del Antiguo Testamento. Ellos estaban encargados de preservarlo para las futuras generaciones. Entonces tenían gran conocimiento también de las Escrituras. En contraste con los saduceos, los escribas sí aceptaban todo el Antiguo Testamento. Recuerden que los saduceos solo aceptaban el Pentateuco. Y además del copiado, estos escribas se ocuparon del estudio y la interpretación de las Escrituras. Ellos fueron llamados legistas, fueron llamados doctores de la ley. También elaboraron el culto de la sinagoga. Algunos servían en el Sanedrín, que era el gobierno de los judíos, y los más grandes entre ellos recibían el título de rabí. Entonces podemos ver que no enviaron a cualquiera, sino que enviaron a una persona capacitada suficientemente para refutarle al Señor. Sin embargo, hermanos, tener conocimiento, servicio, cumplir con las obligaciones religiosas no es sinónimo de salvación. Marcos dice que el escriba había estado presente en la discusión con los saduceos y él sabía que el Señor había respondido correctamente. Él era consciente de la veracidad de las palabras y la doctrina del Señor, pero aún así él viene a atacar al Señor, lo hace adrede, aunque conoce que él tiene dominio de las Escrituras, que cayó a los saduceos, pero él viene a atacar. Y la pregunta que hace es, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Y eso tiene que ver con otra práctica que tenían los rabíes o los rabís de la época. Ellos tenían por costumbre entrar en largos debates
acerca de los mandamientos, discutiendo qué mandamiento era más grande o qué mandamiento era más pequeño. En eso podían errar, dando el lugar más importante, a otras cosas periféricas y descuidando algunas cosas centrales. El mismo Señor había denunciado a los fariseos por hacer esto de manera incorrecta. En Mateo 23 ustedes pueden verlo. El Señor dice: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Por otro lado, también algunos tenían por práctica, como ya decía, extender la ley ilimitadamente, y lo hacían poniendo reglas y normas para acercar la ley. Pero otros querían sintetizar en una frase, en un compendio, todo un mensaje. Los escribas y fariseos entonces cayeron en su afán de legalista, cayeron en este extremo de poner un número enorme de leyes. En contraste, el Señor en el Sermón del Monte nos muestra claramente la profundidad y la amplitud que tiene la ley. Ustedes pueden ir y estudiar el Sermón del Monte y se darán cuenta qué amplitud tiene esto. Es algo tremendo, impresionante. Entonces, a diferencia de la escena anterior con los saduceos, aquí ya no se trata de qué porción de la Escritura es Escritura, sino qué mandamiento es más grande o pequeño y cómo sintetizar lo más importante en una sola declaración. En sí esto no está mal, ¿no? Nosotros tenemos confesiones, tenemos credos, y esto lo hacemos en base a la Escritura. Podemos sintetizar porque no tenemos la doctrina de la justificación en una sola página. Tenemos que ir a toda la Biblia y recoger los textos que hablan sobre esto, y tenemos una declaración de lo que es la justificación en nuestras confesiones y credos. Y el Señor aquí hace esto de manera magistral. Vemos ahora la respuesta del Señor, los versículos 29 al 31. Jesús les respondió: el primer mandamiento de todos es: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Ese es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Aquí el Señor está haciendo referencia a un pasaje de Deuteronomio 6 del 4 al 5 y a Levítico 19, 18. Entonces el Señor en su respuesta está combinando los dos pasajes que en el Pentateuco están separados, los está uniendo. Y esto lo podemos ver también a partir de la misma ley de Moisés, donde los primeros 4 mandamientos tienen que ver con Dios y los subsiguientes 6 tienen que ver con el hombre. Entonces, este es el resumen. En primer lugar, aquí el Señor hace referencia a algo conocido en Israel como la Shema. La Shema era el credo de los judíos. Todo judío piadoso debía recitar la Shema. Shema significa sencillamente: oye Israel. Y es tomada de Deuteronomio 6 del 4 al 9, 11 del 13 al 21 y Números 15 del 37 al 41. Deuteronomio 6:4, voy a leerlo y voy a leer los textos que siguen hasta el 9, dice: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. Y las escribirás en los postes de tu casa y en las puertas. Entonces este era el llamado a Israel. Todo israelita llevaba en su frente y en su brazo izquierdo unas cajitas de cuero con tiras de pergamino con pasajes de la ley. Eran cajitas que llevaban por dentro pergaminos con pasajes de la ley y se llamaban filacterías. Esas filacterías en la frente y en el brazo servían como un recordatorio para guardar la ley.
Además de eso, también en la parte superior del dintel derecho de las casas, tenían un estuche de metal o de madera llamado mesuzá, un pedazo de pergamino ahí adentro con la Shema. Todavía en la actualidad los judíos siguen guardando esta costumbre. Llevan las filacterías en su frente, en su brazo, y ponen esta cajita en la casa, en el dintel. Pero más que llevar esto en la cabeza, en el brazo o ponerlo en la casa, el propósito era guardarlo en el corazón, guardarlo en la mente, en el alma. Los líderes judíos habían permitido la profanación del templo. El Señor encontró eso ahí. El mismo Señor, citando Isaías 56:7, dijo que el templo, que era casa de oración para todas las naciones, había sido convertido en una cueva de ladrones. Eso lo vimos en Marcos 11:17. También citando al mismo profeta, Mateo 15:7-9 dice: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Entonces ellos solo tenían una religión ritualista, externa, superficial. Se exaltaban, se amaban a sí mismos realmente. Amar a Dios con todo el corazón, el alma, la mente, representa todo el ser humano y sus disposiciones, los pensamientos, palabras, acciones, emociones, actitudes, intelecto, incluye lo que es el hombre como cuerpo y alma. Entonces el hombre debe amar a Dios con todo su ser, con todas sus facultades dadas por Dios en su ser integral. No a medias, no lejanamente, no parcialmente, sino enteramente. Como dice Pablo a los Corintios en 1 Corintios 6:20, porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. El Señor dice, este es el principal mandamiento, el principal, hermanos. Este mandamiento es el más importante, el más central, es el primero. Él es el primero de todas las cosas. Él ha creado todas las cosas, de Dios viene todo lo que somos y tenemos. Él es nuestro Señor, Creador, todo existe y subsiste por su causa. No nos creamos a nosotros mismos, Él nos creó. Su amor y gracia son dados a nosotros de manera generosa y bondadosa. Él nos amó primero, Él envió a su Hijo. Esta es la mayor muestra del amor de Dios. Juan dice, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Primera de Juan 4:19. También Pablo dice a los Corintios, 1 Corintios 8:3, pero si alguno ama a Dios, es conocido por Él. Entonces fuimos objeto de su amor inherente. ¿Qué significa que sea inherente? Quiere decir que no había nada en los objetos de su amor que pudiera provocar ese amor. Nada en la criatura que pudiera traer o impulsar el amor de Dios, que es gratuito, que es espontáneo, que es inmotivado. Por todo eso, Él es digno de toda fidelidad, de todo afecto, honor, lealtad y adoración. Él debe estar como el primero en todo, porque Él es el verdadero Dios y el Señor del universo. Hermanos, amar es una acción. En 1 Juan 14, 23 al 24 dice, el que me ama, mi palabra guardará. Voy a leer la parte B. Y mi Padre le amará y vendremos a Él y haremos morada con Él. El que no me ama no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. El Señor demanda obediencia a su voluntad revelada. Hermanos, pensemos si estamos amando a Dios como Él lo pide. Si estamos más preocupados por la grandeza, gloria, dignidad de nosotros mismos. Si nuestro pensamiento está lleno de su voluntad, está siempre receptivo a su dirección, a sus propósitos, para dar cada paso en la vida, para adorarle, para servirle. Pensemos y evaluemos nuestras acciones de amor conectadas a ese propósito. ¿Está el Señor en el primer lugar de nuestras vidas? ¿O estamos nosotros y nuestros deseos y nuestros proyectos y nuestros planes en ese lugar? ¿Estamos como estos judíos con las filacterías? Traduzcámoslo mejor, con la Biblia bajo el brazo. Eso es igual a las filacterías.
pero sin ninguna acción que ponga al Señor en el primer lugar, cantando, proclamando su grandeza y su poder, pero con un corazón lejos de Él, sin hacer lo que su palabra nos pide, siendo irreverentes a su culto, dejando la fe tan pronto salimos de aquí, diciendo que somos sus siervos, pero sin hacer nada para su reino. ¿En dónde está tu esfuerzo? ¿En qué gastas tu energía y tu vida? El punto es que todo lo que requiere este mandamiento, hermanos, por buena intención que tenemos, no podríamos cumplirlo por nuestra propia capacidad humana. Por esa razón el Señor ha enviado a Cristo como nuestro Salvador y sustituto. Mateo 11, 28 al 30 dice: venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Hermanos, no es que no seamos responsables. Hay un llamado para glorificar a Dios y obedecerle y amarle con todo nuestro ser. Dios pide eso. Él nos quita el pesado y aplastante yugo de la ley y sus demandas, porque Él lo ha cumplido en nuestro lugar. Nosotros no podíamos hacerlo, pero como vemos aquí, sigue extendiendo esa responsabilidad a nosotros en su gracia y en su poder. Pero ahora es llevadera. Es fácil y ligera en provisión de la gracia de Cristo. El segundo mandamiento se desprende de este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. El amor de Dios es la razón para el segundo mandamiento. O sea, si amamos a Dios de esta manera, podemos amar a nuestro prójimo. Primera de Juan 4:11 dice: amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Es correspondencia, simple correspondencia. Esto hace referencia a Levítico 19:18 y voy a leer desde el versículo 17. No aborrecerás a tu hermano en tu corazón, razonarás con tu prójimo para que no participes de su pecado. No te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo Jehová. Este era el mandamiento de la ley. Pero según lo enseña Jesús en el Sermón del Monte, los mismos escribas y fariseos lo habían adulterado. Los escribas y fariseos habían añadido: aborrecerás a tu enemigo. Mateo 5:43. Si nos damos cuenta, el versículo 17, ahí no, dice no aborrecerás, y ellos decían aborrecerás. Están contradiciendo totalmente el mandamiento de Dios. ¿Pero por qué lo cambiaron? Pues parece que ellos tomaron las enseñanzas del Antiguo Testamento, sobre todo los juicios de Dios y algunos salmos imprecatorios, como un asunto de venganza personal, y no como la santa indignación y vindicación del Señor contra sus enemigos. Dios es el que toma la venganza, Dios ejecuta la venganza, nosotros no tenemos por qué hacerlo. Él da a cada quien lo que corresponde, pero nosotros no somos llamados a ejecutar venganza, ni a odiar al enemigo. Desde el Antiguo Testamento se enseñaba a amar y devolver misericordia y bondad incluso al enemigo. Vaya conmigo al Salmo capítulo 7, versículo 4 al 5. El libro de los Salmos, capítulo 7, versículo 4 al 5. Salmos, capítulo 7, versículos 4 al 5. Jehová, Dios mío, si yo he hecho esto, si hay en mis manos iniquidad, si he dado mal pago al que estaba en paz conmigo, antes he libertado al que sin causa era mi enemigo, persiga el enemigo mi alma y alcáncela, huella en tierra mi vida y mi honra ponga en el polvo. Se prohibía responder con maldad al enemigo. Había consecuencias si se actuaba de esa manera. Éxodo 23 del 4 al 5, también vamos a ir ahí. Éxodo 23 del 4 al 5. Éxodo 23, versículos 4 al 5, dice lo siguiente: si encontraras el buey de tu enemigo o su asno extraviado, vuelve a llevárselo. Si vieres el asno del que te aborrece caído debajo de su carga, le dejarás sin ayuda, antes bien le ayudarás a levantarlo.
Entonces en esto hay que ir más allá, según vemos, y responder con amor y compasión a quien es nuestro enemigo, a quien no lo merece ni ha hecho nada para despertar nuestro amor. Responder a costa de nosotros mismos. En esto imitamos a Cristo, que nos amó a nosotros siendo enemigos, que asumió el costo de nuestra necesidad pagando en la cruz completamente por nosotros, redimiéndonos sin haber nada que provocara ese amor. También equivocadamente, el prójimo para ellos pues no era cualquier persona. Ellos no pensaban eso. Ellos pensaban que el prójimo de ellos eran los mismos israelitas, los miembros del pueblo de Dios. Incluso llegaron a la conclusión que su deber era odiar a los demás, a todos los que no fueran judíos. Odiaban a los gentiles, odiaban a los publicanos, odiaban a los celotes, odiaban a los samaritanos. Y también tenían problemas entre ellos. Los fariseos, los escribas, los saduceos, los esenios estaban siempre en constante conflicto. Todos estaban divididos. Había odio y deseos de venganza, había favoritismos entre unos y otros. Ellos tomaron el principio judicial de Dios sobre sus enemigos como justificación para odiar a todos los que les desagradaban. Y así terminaron pervirtiendo el mandamiento del Señor. Pero en el mismo capítulo de Levítico 19, 33 al 34, al final, vaya conmigo ese texto, vemos que su prójimo, al que debían amar como a ellos mismos, no era solamente sus hermanos de sangre judíos. El prójimo del judío era también el extranjero. Levítico 19, 33 al 34 dice: cuando el extranjero morare con vosotros en vuestra tierra, no le oprimiréis. Como a un natural de vosotros, tendréis al extranjero que morara entre vosotros, y lo amarás como a ti mismo. Porque extranjeros fuisteis en la tierra de Egipto, yo Jehová vuestro Dios. Ahí está el mandamiento del amor. El prójimo aquí incluye a todos y también, como vimos, a los enemigos, y el mandato es que los amemos como a nosotros mismos. Y la razón que se da a Israel es que ellos fueron extranjeros cuando estuvieron en Egipto. Ellos deben ponerse en el mismo lugar de esas personas y amarles, porque ellos pasaron por lo mismo y no sabían en ese momento lo que iban a pasar también, ¿no? En el Antiguo Testamento, hablando de aquí del contexto de Éxodo. Más adelante venía la deportación, iban a estar en situaciones también de extranjeros. Entonces, por eso el Señor les manda a amar al extranjero, pero hacerlo como a ellos mismos. El Señor también lo ilustra bien con la parábola del buen samaritano, donde previamente se cita este mandamiento del amor. Ahí está el mandamiento del amor. Como ya lo dije, había una fuerte tensión entre los judíos y los samaritanos. En la parábola, un hombre que descendía de Jerusalén a Jericó fue atacado por ladrones y quedó tendido en el camino medio muerto. No se dice nada ahí de la nacionalidad, pero por el contexto podemos entender que era un judío. Por el camino pasó un sacerdote, el primero que pasó, lo vio y no hizo nada. Este hombre venía del templo, estaba siempre en contacto con la palabra de Dios, el servicio, la adoración, pero no hace nada. Solo le interesaba la actividad del templo, la religiosidad, las acciones, el servicio. Luego, ¿quién pasa? Pasa un levita. Él es el ayudante del sacerdote, también lo ve, ¿y qué hace? Sigue de largo sin ayudarlo. Estaban más preocupados por la ritualidad externa y religiosa que por la misericordia. Pero un samaritano, que también pasaba por ahí, tuvo misericordia y lo atendió. El pasaje en Lucas dice, Lucas 10, 34 al 35, y acercándose, vendó sus heridas, echándole aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día, al partir, sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo: cuídamele, y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. Este samaritano, en contraste con los judíos, los oficiales del templo, tiene misericordia, se compadece del hombre en necesidad, atiende a un judío que era enemigo. Incluso hizo más que solo atenderle y sanar sus heridas. Él no dijo: hasta aquí llega mi responsabilidad, ya cumplí la ley. No, él hizo más que eso. Y así es la ley, hermanos, va mucho más allá. Hay que caminar la otra milla. Entonces lo deja encargado con otros y paga. Él va más allá, asume su cuenta
y provee para los gastos que puedan resultar, los gastos adicionales que puedan surgir en la atención de este hombre. Entonces, los judíos, además de necesitar saber quién era su prójimo, necesitaban actuar como el prójimo samaritano hacia sus enemigos. El prójimo samaritano que estaba en lo incorrecto, que había hecho un templo, había un templo de los samaritanos que no era el templo de Dios, y el mismo Señor lo reconoció, era un templo que estaba ya en su religión mezclada con las ideas de los paganos, que no era el templo donde el Señor se revelaba o donde el Señor había obrado. Pero ellos, siendo enemigos, no teniendo la religión correcta, teniendo todas las razones para no hacer esto, lo hacen. Y lo hacen sin ninguna distinción. De igual manera, el Señor se comunicó así con la samaritana, rompiendo esas barreras para poderse acercar en misericordia. Entonces, volviendo al versículo 31, vemos que se dice que el segundo mandamiento es similar, se asemeja al primero, porque ambos requieren amor. Nosotros seguimos y nos nutrimos del amor de Dios para amar al prójimo, eso lo tenemos que tener claro. Nuestra relación con Dios es lo que trae ese amor hacia el prójimo, lo que implica ese amor hacia el prójimo. En Efesios 4, del 32 al 5:2 dice: antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Cuando amamos bien, imitamos a Dios, y somos vistos como hijos de Dios, quien en su gracia común despliega su amor sobre todos, sobre todos. En Mateo 5, 44 al 48 dice: pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hace también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. El amor especial de Dios fue ya desplegado por nosotros. Ahora nosotros damos de ese mismo amor imitando al Señor. Y el amor implica darse enteramente, sin hacer diferencia. Todas las virtudes que somos llamados a tener están incluidas en el amor. Pablo dice a los Colosenses 3:14, y sobre todas estas cosas vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Entonces debemos amar al prójimo como a nosotros mismos, y eso implica tratar a los demás como quisiéramos nosotros ser tratados. Implica un desprendimiento de nuestros intereses individuales. Nadie se golpearía o se haría daño a sí mismo, sino más bien se beneficiaría siempre, buscaría su beneficio. Entonces estamos llamados a dar al prójimo el bienestar, el gozo y la felicidad que deseamos para nosotros mismos, a interesarnos en otros como nos interesamos en nosotros mismos. Pero el punto de nuevo es que a menos que nosotros estemos en Cristo, no podemos conocer el amor de Dios, de aplicarlo. Necesitamos de su gracia, necesitamos de su poder para tener ese tipo de amor. Y aún estando en Cristo, nuestro amor está en proceso de perfeccionarse. Pero aún así hay responsabilidad. El Señor muestra que estos son los mandamientos más importantes que se deben guardar. ¿Y por qué? Porque estos dos mandamientos son el resumen de toda la ley. Esta es la implicación general de toda la ley. Ahora tenemos la respuesta del escriba. ¿Cuál fue la respuesta del escriba? Bien, maestro, ¿verdad? Has dicho que uno es Dios y no hay otro fuera de él, y el amarle con todo el corazón, con todo el entendimiento, con toda el alma y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como uno mismo es más que todos los holocaustos y sacrificios. El escriba reconoce la veracidad de las palabras del Señor, califica como buena su respuesta, le llama maestro o rabí, que es un título honorable que se daban incluso los mismos escribas, y repite o reafirma lo mismo que el Señor ha dicho, pero añade algo más. Él dice que amar a Dios y al prójimo de esta manera es más que todos los holocaustos y sacrificios.
Los holocaustos son las ofrendas de fuego que se consumían totalmente. Se puede ver esto en Levítico 1:9. Los sacrificios son los sacrificios en general. Y esto es lo que vemos en 1 Samuel 15:22. Son las palabras de Samuel a Saúl por su desobediencia continua. Y Samuel dijo: se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Lo mismo vemos en el libro de los Salmos, Salmos 51, 16 y 17. Porque no quieres sacrificio, que yo le daría. No quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, el corazón contrito y humillado. No despreciarás tú, oh Dios. Y noten que esto se está diciendo en el contexto del Antiguo Testamento, donde Dios demandaba los sacrificios. ¿Pero a qué hace referencia? Que todo esto estaba acompañado de una transformación de corazón, de una realidad interna. En Isaías igualmente, Isaías 1, del 11 al 17, dice: ¿para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos, de carneros y de cebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. ¿Quién demanda esto de vuestras manos cuando venís a presentaros delante de mí para hollar mis atrios? No me traigas más vana ofrenda. El incienso me es abominación. Luna nueva y día de reposo, el convocar asambleas, no lo puedo sufrir. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes. Vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las tiene aborrecidas mi alma, me son gravosas. Cansado estoy de soportarlas. Cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no diré: llenas están de sangre vuestras manos. Lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo, aprended a hacer el bien, buscad el juicio, restituid al agraviado, hacer justicia al huérfano, amparad a la viuda. Los sacrificios y ofrendas rituales que estas personas estaban haciendo estaban desconectados de la verdadera adoración a Dios, porque todo esto estaba mezclado con pecado, con idolatría, con rebelión y hasta con asesinatos. Y la mala noticia es que esta es la condición de cada persona caída en Adán, a menos que el Señor intervenga. Pero hay esperanza. El autor de Hebreos 10 del 5 al 10 dice lo siguiente, y él está citando el Salmo 40 en los versículos 6 al 8. Por lo cual, entrando en el mundo, dice: sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije: he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Diciendo primero: sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Y diciendo luego: he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quítalo primero para establecer esto último. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una vez para siempre. El Señor es el único que ha cumplido a cabalidad la verdadera adoración y servicio a Dios. Y Él ha provisto para nosotros abundantemente para que, siendo redimidos y santificados, podamos caminar así en su voluntad. Ahora tenemos la respuesta del Señor. Jesús entonces, viendo que había respondido bien, pero viendo que había respondido sabiamente, le dijo: no estás lejos del reino de Dios. Y ya ninguno osaba preguntarle. El Señor aprueba la respuesta del escriba, sobre todo su interpretación y aplicación. Amar a Dios y al prójimo de esa manera es más que todos los sacrificios, los holocaustos y sacrificios. El Señor desea acciones concretas, no superficiales, en relación a la práctica de la adoración y el servicio. No basta con venir al templo, con practicar todo lo prescrito con la ley. No basta con que vengas a la iglesia, con que participes de los sacramentos y hagas todo lo que se te manda hacer en las Escrituras, si eso no corresponde con el amor de Dios. Si esa práctica es superficial, vacía, si hay doblez o intenciones diferentes. Una persona puede ser muy religiosa exteriormente, pero en la realidad estar completamente alejado de la verdad. Es más fácil dejar que lo ritual ocupe el lugar del amor, pero no es así.
Es más fácil hacerlo. Y usted puede hacer muchas cosas en la iglesia, rituales, y puede gozarse de esas cosas y pensar y estar satisfecho con que está cumpliéndole a Dios. Porque el amor es algo más complejo. Amar a Dios es algo más complejo. Por eso el Señor le dijo, no estás lejos del reino de Dios, diste en el punto. Y aquí vemos un contraste con los demás escribas que añaden una serie de tradiciones y costumbres que estaban lejos de la verdad y que, como vimos, torcían algunos mandamientos a su acomodo. Pero este hombre lo ve diferente. Y el Señor le dice que no está lejos. Sin embargo, todavía no está en el reino de Dios. Este hombre en su respuesta proclama que la salvación y la vida de fe no está basada en actos externos, superficiales de servicio y adoración. La obediencia y el prestar atención, que es en sí humildad y dependencia, es mejor que la multitud de los sacrificios. Más que una práctica de la religión exacta y correcta, el Señor desea un espíritu quebrantado, un corazón contrito y humillado. Y esto es algo interno, una mente y disposiciones transformadas para vivir para Dios, amar y servir abnegadamente al prójimo. Pero como todos sabemos, esto solo es posible por la obra del Espíritu en nuestros corazones. Además, el verdadero creyente no puede unir la adoración verdadera y la vida pecaminosa, son dos cosas que se excluyen. Cualquiera que esté en esa idea de unir estas dos cosas está desviado. Entonces este hombre está cerca del reino de Dios porque, a diferencia de los demás escribas y fariseos, ha llegado a una conclusión correcta. Muy bien, excelente. Ha eliminado las añadiduras y aplicaciones externas religiosas para resaltar el verdadero mandamiento de Dios. Muy bien. Ha conocido que más allá de lo ceremonial estaba una realidad espiritual interna. Bien, perfecto. Pero aunque tiene la información correcta, necesita ver a Cristo como el Mesías que provee por su obra esa transformación. Necesita reconocer que no hay justo ni aun uno y que Cristo es el único sustituto que ha podido ofrecer un sacrificio que satisface verdaderamente a Dios el Padre. Realmente no está lejos del reino porque tiene el reino enfrente de sus ojos. Tiene incluso al Rey del reino frente a sí, Cristo. Ha escuchado y aprobado sus palabras, ahora solo debe seguirle y confiar en Él para ser justificado y provisto de vida. Y con esta afirmación del Señor le está invitando aquí, le está animando a entrar al reino de Dios. Hermanos, hoy en día muchas personas están cerca del reino de Dios, tienen lo mismo que tenía este escriba y son personas que están dentro de la iglesia local. ¿Qué tienen? Conocimiento, entendimiento, coherencia. Incluso muchos saben ya qué hacer y tienen a Cristo enfrente. No que Él venga presencialmente. Muchos esperan ver a Cristo que venga y les diga lo que tienen que hacer. Pero sí, a través de su iglesia, a través de la predicación clara del Evangelio, tienen a Cristo enfrente. Entonces, ese es un llamado a su pueblo para ver que la gracia de Dios se presenta ante sus ojos. Su misericordia, llamado, es expresado con claridad, pero deben oír con atención, deben creer y seguirle, entregarse a su voluntad. No debemos conformarnos con estar cerca, con venir a la iglesia y escuchar la doctrina correcta, con ser reformados, como decíamos esta mañana. No se conformen con eso, hermanos. No debemos conformarnos con encontrar refugio y compañerismo en la iglesia local o satisfacción en el servicio, o con encontrar aceptación y acogimiento en la membresía, sino que debemos volvernos enteramente al Señor y beber de su gracia y dar fruto para Él. Pero de igual manera, sin la intervención del Señor no ocurre nada. Así que el llamado es acudir a Él hoy y suplicar su gracia. Si esta enseñanza ha sido un examen para tu vida, ven a Cristo hoy y clama por tu salvación. No está mal decirle a la iglesia que ya ha confesado ser creyente estas palabras. Esto es para todos nosotros. De seguro como este hombre ha recibido la doctrina y está a puertas, muchos de seguro están en la misma situación, a puertas del reino, pero no han dado el paso al reino. No viven en esa sujeción a las palabras del Señor. Hermanos, el Señor no echará fuera a ninguno que venga a Él genuinamente con esta motivación. Así que hoy es día de salvación, hoy es día de fe y de arrepentimiento, para verdaderamente dar a Dios lo que es de Dios. Marcos sigue diciendo, y ya ninguno osaba preguntarle. Todos quedaron silenciados otra vez. Las palabras del Señor fueron claras, contundentes.
Lo que dijo el escriba, pues tiene mucho significado acá. ¿Cómo quedarían los compañeros de este hombre, los escribas y los fariseos? Que lo enviaron, pues yo creo que ellos debieron sorprenderse mucho y estaban seguramente meditando en todo esto. La respuesta del Señor a este escriba mostraba una diferencia radical con los demás. Él estaba cerca y muchos de ellos lejos. Ellos estaban tal vez a una distancia, pero lejos. Y aquí es una voz de ánimo para entrar al reino de Dios. Solo en humildad, solo en sencillez, en dependencia de Jesucristo y por su gracia, se puede entrar al reino de Dios. Entonces, hermanos, humillémonos delante de nuestro Dios y descansemos en su gloriosa provisión. Reconozcamos nuestra condición y necesidad, porque Él ha satisfecho todas las demandas que Dios exigía y nos las ha dado para que ahora obedezcamos y amemos al Señor con todo nuestro ser y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Supliquemos a Dios y clamemos a Dios para que si ya estamos en el reino de Dios, crezcamos en amar a Dios sobre todas las cosas y a nuestro prójimo como a nosotros mismos, porque es un proceso, estamos creciendo en aprender a amar y desde luego tendremos muchas caídas, muchos errores, muchos fracasos tratando de amar, pero por eso se predica el Evangelio de gracia, de amor, que nos guía, nos enseña para saber cómo amar, imitando a nuestro Dios. El Señor les bendiga, hermanos. Oremos. Padre, gracias por tu palabra. Te pedimos que obres, Señor Dios, en nosotros para poner por práctica tu mandamiento, tu llamado, Señor Dios, que seas tú obrando en cada uno de nosotros, en Cristo Jesús. Amén.